Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Es momento ya de este espacio de entrevista. Damos la bienvenida a André Benavides, abogado constitucionalista. El día de ayer la Asamblea Nacional concedió a más de 268 personas exactamente amnistías. Para conocer un poco más de lo que implica estas y qué puede pasar de ahora en adelante, si es constitucional o no, en lo que hizo la Asamblea en la madrugada de hoy, vamos a dialogar con André Benavides. André, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Con estas amnistías, ¿queda sin efecto los procesos penales seguidos en contra de estas 268 personas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estimada Diana. Un cordial saludo para ti y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de FM Mundo. De acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el efecto jurídico que tiene una amnistía es prácticamente el olvido del presunto delito que se cometió. En ese sentido, no se requiere de una sentencia condenatoria ejecutoriada para que aplique esta figura. En tal virtud, por ejemplo, las personas que tienen actualmente un proceso en curso prácticamente deberían archivarse esas causas y obviamente que todas las medidas cautelares que se han dispuesto en su contra sean levantadas. En el caso de aquellos que tienen una sentencia ya como tal, deberían ser dispuestos en libertad. Por otro lado, es importante recalcar que esta solicitud de amnistías que finalmente fue aprobada por la Asamblea Nacional el día de hoy, entre gallos y medianoche, obviamente que genera algún tipo de dudas por parte de la ciudadanía y del foro jurídico, principalmente por dos cuestiones. La primera es que fue una aprobación, digámosle así, en combo, en el cual no se singularizaron cada uno de los casos, lo cual puede generar una situación de discrecionalidad y extralimitación por parte de la Asamblea Nacional. Y por otro lado, también es importante recalcar que dentro de esa solicitud de amnistías que fue aprobada el día de hoy en la madrugada, están personas que no han cometido necesariamente delitos políticos, y sobre eso sino mismo, delitos ordinarios. Sobre eso mismo, André, para que nos cuentes un poco más desde tu experticia, la Constitución establece ciertos requisitos que debe cumplir la persona que solicita amnistía. ¿Qué requisitos debía cumplir estas personas y realmente si fue de manera constitucional otorgada estas amnistías, puesto que al parecer serían contrarias a la Constitución? En el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República se establece el procedimiento para otorgar una amnistía. Y dentro de aquello existen algunas limitaciones. Por ejemplo, que no sean delitos en contra de la administración pública, que no sean delitos en contra de derechos humanos y, por supuesto, que no sean delitos de secuestro. En ese sentido, podemos dar cuenta que las personas que fueron beneficiadas con esta amnistía, algunas habían cometido el delito de secuestro. Por lo tanto, la Asamblea Nacional fue más allá de lo que dispone la propia Constitución de la República. Por otro lado, también dentro de esas 268 personas se ha incluido inclusive a personas que han cometido el delito de minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Esto es preocupante, André, porque sirve de precedente para que otras personas que incurran en los mismos delitos soliciten amnistías. No hay una seguridad jurídica que se cumpla la norma tal cual pues está establecida. Exactamente, estimada Diana. En derecho público se puede hacer lo que expresa y estrictamente lo dispone la Constitución y la ley. Si la Constitución de la República me prohíbe que dé un indulto a una persona que ha cometido un delito de secuestro o ha cometido un delito en contra de la administración pública, me estoy yendo en contra del marco constitucional. Y como tú bien lo mencionas, Diana, se está violentando el principio de seguridad jurídica. En ese orden de cosas, yo creo que las familias, las víctimas que han sido
en este caso, ultrajadas por parte de las personas que son beneficiadas de esta amnistía, podrían iniciar las acciones jurisdiccionales pertinentes para dejar sin efecto esta decisión de la Asamblea Nacional. Aquí tampoco es que la Asamblea Nacional tiene corona y no se puede decir nada y no se puede impugnar esa decisión. Vivimos en un Estado constitucional en el cual se debe respetar la supremacía de nuestra norma fundamental. Si no, mañana, bajo el pretexto de los votos, de que existen estas mayorías, se podría dar tranquilamente una amnistía para una persona que ha cometido un femicidio, un asesinato, para un narcotraficante. Así es, cuando la norma es clara en ese sentido. Rápidamente quiero leer lo que ha publicado el presidente de la República, André. El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros, dice. La Asamblea Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión. En ese sentido, también tenemos policías, militares que están involucrados en procesos legales. Ellos también podrían solicitar amnistía en este sentido. No necesariamente, estimada Diana. ¿Por qué? Porque tiene que tener una finalidad política. Y eso es lo que no ha revisado la Asamblea Nacional. Para ellos, secuestrar a una persona es un delito político. Hacer minería ilegal es un delito político. Pero esos son varios de los límites que ha rebasado la propia Asamblea Nacional. Bueno, pero si ya tenemos este antecedente de hoy 10 de marzo, tranquilamente ahora los policías podrían pedir una solicitud de amnistía. A pesar de que sea un presunto delito ordinario, porque la Asamblea Nacional, como ahora ya ha abierto una ventana por la cual te pueden amnistiar por cualquier tipo de circunstancia, creo que no habría ningún inconveniente. Y mejor de una vez vamos también con los casos de peculado, de cohecho, ya si quisiéramos de una vez desconocer el marco constitucional. Algo importante que mencionabas, André, es sobre también la respuesta, que me imagino en este momento deben tener molestia muchas personas que se vieron afectadas, comerciantes, empresarios, personas, los civiles, en fin, que fueron afectados en el 2019. ¿Qué acciones, qué garantías jurisdiccionales podrían ellos presentar para dejar abajo esta decisión tomada a la madrugada de hoy por la Asamblea Nacional? Bueno, la decisión que adoptó la Asamblea Nacional es una resolución. Eso podría determinar que sea susceptible de impugnación a través de una acción de protección, toda vez que no tiene la calidad de un acto normativo para que tú lo puedas impugnar a través de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Porque si tú haces esto, lo que va a pasar es que la Corte Constitucional te termine inadmitiendo y quede eso ahí. Aquí lo que se debería hacer es justamente singularizar cada caso y obviamente que tenga ese nexo con la víctima o la familia de la víctima, que permita ver si es que en efecto la Asamblea Nacional fue más allá de sus atribuciones constitucionales. En ese orden de cosas, por ejemplo, las familias que han sido afectadas por daño a bienes privados tranquilamente podrían presentar una acción de protección en contra de esa resolución y dejar sin efecto esa amnistía respecto de aquella persona que violentó su derecho a la propiedad privada. Pero obviamente que aquí el deber, la tarea incumplida por parte de la Asamblea Nacional fue haber singularizado cada uno de los casos, porque metió en un mismo saco a todas las personas que iban a ser beneficiados de esta amnistía, en las cuales existen personajes con diferentes tipos de delitos, como vamos desde paralización de servicio público, secuestro, lesiones, hasta minería ilegal, como ya lo hemos comentado. Esto quiere decir, para que nuestros oyentes nos puedan entender justamente, que si analizaban caso por caso, no existía la viabilidad para otorgar la amnistía. En este caso, unieron a todos en una sola decisión. Así es, así es. Aquí primó la mayoría que en ese momento se configuró en horas de madrugada en la Asamblea Nacional, cuando lo responsable con el país es analizar caso por caso. Ya bueno, si no quieres analizar caso por caso, persona por persona, analízalo por la causa penal, por el delito. Pero ni siquiera eso hicieron. O sea, aquí en realidad fue un tema de que existieron los votos y en el calor de las sábanas votamos y aprobamos esta amnistía. Entonces ahí vemos inclusive personas que estaban en contra, por ejemplo, de estas solicitudes, pero finalmente terminaron votando por esto.
porque supuestamente había que garantizar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Ahí ve un legislador que ha votado a favor, pero solo para que no le quiten el cargo de presidente de la comisión. Entonces aquí vemos que también primaron los intereses personales antes que el marco constitucional y obviamente el interés que tenemos todos los ecuatorianos. Para cerrar y lo que habíamos conversado, ¿se avisoran acciones de protección ante estos hechos? ¿Usted cómo ve ese panorama en contra de la Asamblea? Yo creo que las familias de las víctimas y las víctimas están totalmente legitimadas para presentar las acciones constitucionales correspondientes, porque evidentemente aquí también existe una afectación a las personas que fueron, en este caso, afectadas por los hechos, por los actos que fueron efectuados por estas personas. Aquí tampoco la Asamblea Nacional no puede generar un escenario de impunidad, que en efecto existen casos en los que existió persecución política y obviamente no debía haber una sanción, ni menos aún la activación de un proceso penal. De acuerdo. Yo creo que hay personas que no debían ser procesadas penalmente, que fueron perseguidos políticos de Moreno, pero hay otros que sí se están en este momento beneficiando de manera ilegítima con estas amnistías. Muchísimas gracias al abogado André Benavides por darnos su criterio respecto al otorgamiento de estas amnistías a 268 personas la madrugada de hoy por parte de la Asamblea Nacional. André, esperamos tenerle en una próxima ocasión. Veamos qué sucede en el transcurso de los días sobre este tema. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias. Volvemos.